que ¿Cuál, fue el cuál, cuál? segundo, profe, de los El segundos 12, ejercicios donde creo. ya estaban las preguntas. Ah, sí, el 12. Ok, Sí. bueno, pues vamos. Bien, miren, la siguiente parte nos pide, a ver, por ahí creo que están tocando la puerta. Nos pide que determinemos si las sucesiones convergen o divergen y que si convergen encontremos el límite. ¿Sí? Bien, entonces, pues vamos a hacer una de estas. Vamos en orden. Por ejemplo, del 19 al 24. A ver, agárrense uno. 19 al 24. El 23. 23. 23, ¿cómo ven? Sí, el 23. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver cómo es esto. Recuerden que esas son sucesiones, ¿sí? Son sucesiones. Y básicamente lo que estamos haciendo, lo que nos va a pedir que hagamos, es que encontremos, pues, el último elemento de la sucesión, si es que existe. Y si es que existe, pues sabemos que va a converger. En caso de que no, pues sabemos que va a diverger la sucesión. Esa es la idea. A ver, entonces díctenmelo, por favor, ¿cómo es? ¿Sí? A subíndice n igual tangente, paréntesis, 2n pi sobre 1 más 8n. Ya, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Bueno, ¿cómo averiguamos si converge o diverge? Pues hay que resolver este límite, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, que viene siendo, pues esto. Este límite. Ok. Bien. ¿Cómo vamos a resolver ese límite? Bueno, pues aplicamos las propiedades de los límites, que ya vimos en cálculo diferencial. Sabemos que podemos meter el límite dentro de una función. Y entonces si yo aplico esa propiedad, me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Sí? Bien. Si yo hago sustitución directa, obviamente esto me va a quedar infinito sobre infinito. No oigo. Sí. Bien. Y cuando es una forma indeterminada, cuando tenemos una determinación de infinito sobre infinito, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Qué era lo que se hacía? Lo de derivar y derivar. No, había otra. Cuando era infinito sobre infinito, ¿qué era lo que se hacía para ¿Se intentaba superar? factorizar? No, eso se factorizaba cuando bueno, la factorización es cuando es 0 sobre 0, es la que más se aplica. Cuando es infinito en infinito, ¿qué se hacía? ¿Sé qué? ¿Sí? Ponerle límite al denominador y al numerador. Dividir entre la potencia más alta, ¿no? ¿Sí o no? No oigo. Sí. sí, ¿Sí lo ven? cierto, sí, cierto. Sí, pero hay que estar ya filosos aquí, o sea, tenemos que tener ya todas esas cosas así. ¿Qué no lo vieron? Pregunto. No oigo.
Sí. ¿Quién es la potencia más alta en el numerador y en el denominador allí? Obviamente, La misma, ¿no? esto es con respecto a la variable del límite. ¿Cuál es la potencia más alta? ¿Cuál? Están igual en ambas. No, por eso, pero ¿cuál es? 1. Entonces divido numerador y denominador entre n a la 1, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Y entonces qué me va a quedar? Profe, le faltó ahí en el 8 una N, ¿no? Ok. Esto me va a quedar 2pi sobre 1 entre 1 sobre n más 8. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí podemos dejarlo como 2pi. Nada más. A ver, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Y entonces esto, ya al hacer la sustitución directa, me va a quedar 2pi sobre ¿cuánto va a valer este término? Al hacer la sustitución directa, va a ser 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, ¿a qué valor se aproxima? 0. 0. Entonces va a ser 0 más 8, ¿no? ¿No oigo? Sí. Entonces va a quedar tangente de pues, pi cuartos. De pi cuartos, y la tangente de pi cuartos es 1, ¿no? Oigo. Sí, profe. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que converge. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite existe. O sea que sí va a haber un último término. A ver, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver. ¿Qué capítulo es? Rápido. Es el 11, pero es el 11.1, ¿verdad? ¿Están allí o no? Sí, profe, aquí estamos. Sí, es el 11. No, ¿qué número es? 23. Sí. Capítulo 11 del 23. Ok. Bien, vamos a ver. Capítulo 11, 23. Ahí está. ¿No? Oigo. Sí, profe. Bien. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, agárrense otro. Sale. ¿El 29? ¿Cómo ven? Luego. Sí, profe. Pero bueno. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver. A ver, dítenmelo. Es corchete. Es llave, ¿no? Llave, cierto. Sería 2n menos 1. Todo eso entre paréntesis. Factorial. Ah, ese es factorial en el numerador. Y en el denominador, en ambas. Y abajo sería 2n más 1 factorial. El 2n más 1 entre paréntesis y se Factorial de cierra la 2, llave. factorial de 2n menos 1 entre factorial de 2n más 1.
ese merengue, sí. A ver. No estamos presentando, ¿verdad? No. Sí, profe. Sí, aún está Está. presentando. Ah, caray. Ah. Ok. Entonces vamos a ver. Básicamente, pues es esto, ¿no? Igual. ¿Sí? Pero aquí, ¿cómo le hacemos? O sea, ya sabemos que si yo hago sustitución directa, me va a quedar infinito sobre infinito. ¿Por qué? Pues porque va a ser 2 por infinito, infinito, menos 1, infinito. Factorial de infinito, pues es infinito. ¿Sí? Lo mismo en el denominador. Y ya vimos que la forma más común para superar la situación de las formas indeterminadas, infinito sobre infinito, pues es dividir entre la potencia más alta de la variable, tanto el numerador como el denominador. Pero pues aquí, ¿qué potencia es? No podemos decir que es n a la 1. ¿Por qué no podemos decir que es n a la 1? Porque el factorial implica producto. Sí, producto. Entonces, dependiendo del valor de n, vamos a tener tantos factores. ¿Sí? Incluso estamos de acuerdo que ese factorial, bueno, ese n va a definir el grado pues sí, pues del producto que corresponde propiamente al factorial. Entonces aquí hay que analizarlo de forma diferente, porque es un factorial, y hay que aplicar la definición de factorial. A ver, si yo recuerdo 2n menos 1 factorial, pues es 2n menos 1 por 2n menos 2 por 2n menos 3, así hasta 2 por 1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Estoy desarrollando toda la productoria del factorial. ¿Sí? Todos los factores, en factores estoy desarrollando ese factorial, ¿sí o no? Sí. Sí. Luego, este factorial es 2n más 1 por, perdón, 2. A ver, ¿cuál es el que es el anterior a 2n más 1? Pues es 2n. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ah, pero espérenme, parto desde él. Luego el anterior es 2n. Y luego el anterior a 2n es 2n menos 1. Y luego el anterior a este es 2n menos 2. Y así hasta llegar a 1. Lo que yo puedo entonces ver es qué cosa. Que esto lo puedo poner así. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque prácticamente de aquí hacia acá, todos estos son 2n menos 1 factorial, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Y en el numerador tengo 2n menos 1 factorial. Ahora, ¿qué significa? Significa que puedo hacer esto, ¿no? Sí, profe. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Y si hago la sustitución directa, ¿qué me va a quedar? 0. Luego, Sí, profe. entonces, ¿qué significa? ¿Converge o diverge? Converge. Converge. ¿Sí?
¿Cómo están los ejercicios? A ver, campeón, ¿cómo están? Se ven fáciles, profe. Luego, ¿ya vieron? Bien calabacitas, calabacinos, ¿no? Pero pues aquí todos son campeones, ¿no? ¿A poco Arturo no lo es? ¿Cómo lo ven? A ver, Luis Mario. Luis Mario. Y ahí responden en el chat, pero no le ponen ahí el micrófono, ¿verdad? ¿Cómo ven? Así como me da flojera. ¿Sí o no? Es que luego tienen problemas con su micrófono. No, a mí se me hace que andan ahí la pachanga. A ver, vamos a continuar. A ver, agárrense otro. ¿En 41? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Pero no hemos visto la respuesta de ese ejercicio. ¿Qué número fue el que acabamos de hacer? El 29. El 29. 29. Ahí está. ¿Sí o no? Mira, está bien calabazón. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo dice? Espérenme. A ver, ¿cómo es? Es A subíndice n igual a el logaritmo natural de 2n cuadrada más 1 Y menos el logaritmo natural de n cuadrada más 1. bien. Vamos a ver. En este ejercicio, pues si yo hago sustitución directa, porque pues ya sé que básicamente tengo que hacer esto. Sí, o sea, ¿sí? Si yo hago sustitución directa, pues me va a quedar infinito, o sea, logaritmo de natural de infinito menos logaritmo natural de infinito. Y eso sería infinito menos infinito, que es otra forma indeterminada. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Para resolver ese tipo de formas indeterminadas, pues ahora sí que hay que analizar la función, ¿sí? Porque a veces va a ser conveniente, por ejemplo, racionalizar, factorizar, en fin. Entonces hay que analizar la forma de la función. Aquí, si yo analizo observo que básicamente esto lo obtengo al aplicar una de las propiedades de los logaritmos. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad que me dice que el logaritmo de un cociente es
el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Entonces, en base a eso, ¿están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Si aplicamos las propiedades de los logaritmos. Ahora, si aplico las propiedades de los límites, yo sé que esto va a ser lo mismo que esto. Vean cómo estoy aplicando las propiedades de los límites. ¿Verdad? Puedo meter el límite dentro de la función, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Y entonces, si yo hago sustitución directa, aquí me va a quedar infinito sobre infinito, que es una forma indeterminada, pero ya es infinito sobre infinito. Ya no es menos infinito menos infinito. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué es lo que se hace? Dijimos. La división por el, ¿cómo se llama? El exponente más alto. Y entonces, ¿quién sería? N cuadrado. Entonces va a ser, si ya lo hago, tanto en el numerador como en el denominador, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces ahora sí, si hago la sustitución directa, me va a quedar logaritmo natural de 2 sobre 1, o sea, logaritmo natural de 2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues que converge. ¿Sí o no? Sí. Converge. A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? 41. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Bien. Ok. Pues a ver, agárrense otro, fíjense bien como ahorita pues hemos hecho algunos donde pues nos ha servido lo que sabemos de límites, ¿sí? Nos ha servido lo que sabemos de límites, pero puede haber algunas donde a lo mejor no podamos aplicar esas cosas. Por ejemplo, eh, a ver, ahorita por ejemplo, el 38. El 38 que puede ser que es parecido al 35. Bueno, por ejemplo, el 35, a ver. Mm, si se fijan, el 35, eh, pues también me quedaría infinito sobre infinito. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si yo, por ejemplo, me voy sobre de esa, a ver, dítenmela, por favor. ¿Cómo es? Haces índice n igual al coseno cuadrado de n sobre 2 a la n. Sobre 2 a la n. Bien, si yo quisiera, este, aplicar esto, Profe, está compartiendo toda la pantalla. permítanme, 2 a la n. Si yo quisiera aplicar eso, pues, este, pues me va a quedar, fíjense bien, me quedaría coseno cuadrado de infinito entre 2 a la infinito.
¿sí? Ahora, pues no puedo dividir entre la potencia más alta, porque para empezar, n no es base, ¿sí? No es base, es el exponente. Entonces de ahí empezamos a tener problemas. Por ese lado de la potencia más alta, pues no lo voy a poder aplicar. Ahora, otra de las formas, otra de las cosas que también no me permite que pueda aplicar eso es de que n está dentro de un coseno. Y recuerden que eso de la división de potencia más alta podemos hacerlo bajo funciones polinomiales, ¿sí? Entonces aquí pues ya no funciona. Entonces tenemos que aplicar una alternativa. ¿Qué alternativa es? Bueno, pues lo vamos a hacer por comparación. Acuérdense que lo vimos en la teoría. Existe un criterio que se llama criterio de comparación, donde yo a mi sucesión la comparo con otra. Y decía así: supón que tú tienes dos sucesiones, AN y BN, de tal manera que BN siempre sea mayor o igual que AN, ¿sí? Y te decía, si BN converge, entonces AN también. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, voy a buscar ese criterio para que vean dónde está. A ver. Ese criterio está aquí. A ver. No, a ver, déjenme buscarla. ¿Dónde está? 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 Ah, caray. No veo ese criterio. Es el del emparedado. Bueno, pero podemos usar el del emparedado, nada más que necesitaríamos dos funciones. Sí, entonces no vamos a aplicar. Digo, no, creo que esa viene más desarrollada en las series, no en las sucesiones. A ver.
Bueno, vamos a tener que hacer de otra forma. Fíjense bien, porque sí, esa propiedad creo que la que viene más aplicada a la parte de series, por eso es que no la incluye aquí. Yo creo que sí la incluye. Bueno, pero vamos a analizar una cosa. Fíjense bien, esa función la podemos visualizar como el producto de dos funciones que serían estas. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y entonces el producto el límite de un producto es igual al producto de los límites. ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha. Sí. Por eso, pero les voy a pedir que me respondan porque yo no sé si a lo mejor el internet ya me sacó y estoy hablando yo nada más a lo tonto y ustedes ya no me oyen porque pues me saca, que ya ha pasado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, inmediatamente respondan, por favor, ¿no? Ok, profe. Sí, profe. Ok, profe. No es por estarlos fastidiando. Y además porque se supone que es una clase y les estoy explicando. Entonces, por eso necesito que respondan. Entonces, esto lo podemos visualizar así. Ahora, esta es una serie, perdón, es una sucesión que viene desarrollada y que estudiamos. Les voy a decir cuál es. A ver. Si se fijan, es una serie de estas. Es de la de R a la N. Fíjense. Fíjense. Esta 1 sobre 2 a la N es una sucesión de este tipo, de R a la N. ¿Por qué? A ver, ahorita se van a aguantar. Sí, para que, bueno, a ver, o tómenle foto a esa parte. Tómenle fotografía. ¿Ya le tomaron? La voy a tener que quitar. Sí, profe. Bien. Si ustedes se fijan, bueno, esta, aquí no le puedo hacer nada. Me va a quedar así, pero esta 1 sobre 2 a la N es lo mismo que 1 sobre 2 a la N. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta yo la puedo ver así. Y si se fijan, es una serie, perdón, es una sucesión R a la N, de las que les dije, ¿sí o no? Es R a la N, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Una sucesión R a la N, ahí en la hojita que les acabo de decir, te dice que diverge si R, que se llama razón, así se le llama, si R es mayor o igual que 1. No, si es mayor que 1 nada más. Creo que sí es mayor que 1 nada más. A ver, sí. Sí, pues sí, prácticamente, es efectivamente. Porque converge si R es menor que 1, pero mayor que 0. ¿Sí? Perdón, de menos 1 a 1. ¿Sí? Sí, yo estaba poniendo 0, pero ahí se analizaría con valor absoluto, pero aquí no estamos analizando ese valor absoluto, nada más sería así. Y por lo tanto sería de menos 1 a 1. Entonces converge si R, o sea, la razón, está entre menos 1 y 1, cogiendo el 1, y diverge si R es mayor que 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en Sí, base, profe. en base a eso, esto va a ser
límite cuando n tiende a infinito del coseno cuadrado de n por esto, como r es igual a 1/2, entonces va a converger porque cae en esta parte, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y si Sí, se profe. fijan, converge a 0, es lo que nos dice el libro. O sea, converge. Y aquí tenemos dos caminos. Si r es diferente de 1, converge a 0. Converge a 0, y si es igual a 1, converge a 1. Converge. Eso lo tienen ahí en esa tabla que les dije, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto quiere decir que esto va a converger a 0. ¿Quedó claro? Ahora, el problema ahora es qué onda con este límite. Bueno, este límite yo lo puedo visualizar como el coseno de n al cuadrado. ¿Sí? Y yo sé que la función coseno es una función que varía entre -1 y 1. ¿Sí? Entre -1 y 1. ¿Cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de esta función? Es indeterminado. Fíjense la diferencia. Es indeterminado. Es muy diferente decir a infinito. Ojo, este límite, o bueno, este límite así para que se vea mejor, no es infinito. Este límite no es infinito. Es indeterminado, indefinido. ¿Por qué? Porque es un número es un número finito. ¿Y por qué es una cantidad finita? Porque yo sé que el seno siempre está variando entre -1 y 1. Entre -1 y 1, -1 y 1, -1 y 1. ¿Y en el infinito cuánto va a valer? Pues no sé, pero lo único que sí tengo certeza es de que es un número entre -1 y 1. No es infinito. Es indefinido, indeterminado. Pero es un número que existe, es un número entre -1 y 1. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, 0 por un número que no sé cuál es, pero que está entre -1 y 1, pues me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un número. Un número, vamos, no es infinito para que yo diga que es una forma indeterminada. ¿Sí se entiende eso? Sí. Número es un número. Más aún, no sé cuánto vale ese número, pero sí tengo la certeza de que su valor se encuentra entre -1 y 1. Entonces, si yo multiplico un número entre -1 y 1 por 0, pues estoy multiplicando a un número finito por 0, pues eso me va a dar 0. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, la respuesta, a ver qué número era. 35 creo. Sí, era la 35. 35. Fíjense. Converge a 0. Ah, fíjense cómo aquí el libro lo resolvió por el teorema del emparedado. Ya ven que les había dicho que podíamos utilizar también el emparedado. Sí. Podíamos utilizar el emparedado, pero bueno, nosotros lo hicimos mediante un análisis de límites, que también se vale. Es otro camino y de hecho pues estamos viendo que efectivamente va a converger a 0, ¿sí o no? Nada más que el libro lo hace por el teorema del emparedado. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, por ejemplo, otra que pudiera ser de ese estilo. Profe, Sí. ¿hay manera de dar la cámara un poquito más zoom para ver el pizarrón?
Es que yo veo las letras un poco más chiquitos, profe. A ver, pero no te entendí bien. Yo veo las letras muy chiquitos, profe. Es que estoy copiando. ¿No puedes maximizar la pantalla? Aún lo maximizo, pero se ve borroso cuando lo maximizo yo. Ok. Bueno, ahorita que hagamos este ejercicio. A ver, vamos a ver ya un Gracias, último. profe. Sí, a ver, un último, por ejemplo, el 45 o el 46, ya para finalizar lo de las sucesiones y pues ya entrar a lo de las series. El 45. El 45 va a diverger. Va a diverger porque ahí más o menos también, digo, lo podemos hacer por el, ¿cómo se llama? Bueno, por el del emparedado, el emparedado no pegaría, porque el del emparedado se utiliza cuando tenemos la certeza de que va a converger. Es para convergentes, es un criterio de convergencia, fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros separamos esto, como lo hicimos, más o menos, diríamos que, a ver, miren, bien, yo una vez les voy a poner la respuesta. Dice que es el 45. Va a diverger, ¿sí? Lo que les había dicho. Pero les voy a explicar por qué diverge. Esta va a diverger por esto. A ver, me las ditan, por favor. ¿Cómo es? Es a a la n, No, A subíndice N. cierto, igual a n factorial sobre 2 a la n. Bien. A ver. Aquí no les estoy presentando, ¿verdad? No, Perdón, yo creo que les estaba preguntando. Bueno. Si yo quisiera averiguar su convergencia o no, pues básicamente es hacer esto, ¿no? O sea, sí. Y bueno, si hago sustitución directa, pues me va a quedar infinito factorial sobre 2 a la infinito, pues eso sería infinito sobre infinito. ¿Sí? Forma indeterminada. Ahora no puedo dividir entre potencia más alta, porque pues tengo aquí una función especial que es la factorial. Aquí es una función exponencial, pues hay que buscar una alternativa. La alternativa pudiera ser separarla, como habíamos dicho. O sea, por ejemplo, yo la puedo hacer así. N factorial por... ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, profe. A ver si están de acuerdo que va a quedar así. 1/2 a la N. Sí. Entonces, esto a fuerzas va a ser infinito. O sea, es fácil darnos cuenta que n factorial en el infinito, pues va a ser infinito. Ahí sí no hay de otra. No hay de otra. Y esta va a ser 0. ¿Por qué?
porque es una serie R. Perdón, es una sucesión R donde la razón vale un medio. Y ya dijimos que si la razón era un número entre -1 y 1, era convergente. Entonces esta sí va a converger. Y de hecho va a converger a 0. ¿Por qué? Porque si R era un número entre -1 y 1, pero diferente de 1, convergía a 1, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces va a ser 0 por infinito, pero 0 por infinito pues es una indeterminación. ¿Sí? Sí. No es 0, esto no es 0. Esa es una forma. Otra forma es mediante el sándwich, mediante el emparedado, pero el emparedado, recuerden que funciona cuando yo supongo que es convergente. ¿Por qué? Porque tengo que buscar dos sucesiones convergentes, una que sea menor o igual que la que yo estoy analizando y otra mayor o igual, y si esas dos convergen, entonces a fuerzas la mía también, porque la van a engullir, la van a aplastar. ¿Sí estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Y entonces, por ejemplo, aquí pues sí no hay otra forma de hacerlo. De hecho, no funcionaría tratar de aplicar el ¿cómo se llama? El del de emparedado. ¿Sí? O el de la compresión, que también se le llama en ocasiones. Entonces sería que diverge. A ver, vamos a ver cómo lo pone el libro. Dice, hace este análisis. Hace este análisis. Siempre va a ser, esto siempre va a ser mayor o igual que un medio por n sobre 2. Para cualquier n mayor que 1. Ahora, n sobre 4 tiende a infinito cuando n tiende a infinito. De esta forma, la sucesión diverge. Bueno, pues como que no es muy clara cómo lo plantea, pero pues en base a esto podemos ver que prácticamente pues no se supera la cuestión de que converja o que tengamos un límite que exista. O sea, el límite no existe, aquí lo podemos ver, es una indeterminación de hecho, lo cual es peor que no exista, porque recuerden que hay límites que no existen, pero no existen porque no son lo mismo por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Pero en esta situación es una forma indeterminada, entonces está peor el asunto. Por eso es que la conclusión sería, pues no converge. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a pasar ya a las series, aunque sea nada más rápidamente comentarlas. Fíjese bien, ¿qué son las series? Bueno, las series son la sumatoria de los términos de una sucesión, ¿sí? Si yo esa sumatoria la hago desde 1 hasta infinito, es decir, para todos los números naturales, porque recuerden que ese es el dominio de las sucesiones, entonces se llama serie infinita o solamente serie, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la palabra serie, estamos de forma implícita diciendo que es infinita, ¿sí? Es una suma infinita. Aunque puede haber series parciales, ¿sí? O sumas parciales de los términos. Es importante tener en cuenta aquí que esto es importante. Fíjense, esto, a ver, vamos a explicarlo rápidamente.
Y ya con eso concluimos. Yo tengo, por ejemplo, una sucesión, ¿no? AN. Esa es una sucesión. Bien, la serie va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito. Bueno, desde n igual a 1 hasta infinito de esa sucesión. Y entonces esto va a ser A1 más A2 más A3 más A4 más así hasta infinito. ¿Sí? Sin embargo, yo puedo realizar sumas parciales. Por ejemplo, la primera suma parcial es aquella que viene siendo desde, bueno, la segunda, por ejemplo, desde n igual a 1 hasta 2 de AN. Entonces va a ser A1 más A2. Sí sería la segunda suma parcial. La primera suma parcial pues sería nada más el primer elemento. La tercera suma parcial pues sería así. Y entonces sería A1 más A2 más A3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Incluso yo puedo decir que esta sería A3 más la suma parcial 2. Y así sucesivamente. Entonces puedo tener sumas parciales. La suma parcial iésima, pues sería así. Sería A1 más A2 más A3 más hasta A iésima menos 1 más A iésima. ¿Sí estamos de acuerdo? Podemos tener sumas parciales. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, y obviamente la suma parcial enésima pues ya sería toda la serie. Ahí sí. Desde n igual a 1 hasta n. Aunque ahí ya, bueno, perdón, desde n igual a 1 hasta infinito. Y ahí pues ya tendríamos pues todo, ¿no? Lo que tenemos acá. Ya no lo voy a anotar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, las series son las sumas de los elementos de una sucesión. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle aquí y continuamos mañana, ¿no? Ok, Sale, profe. Sale. Pónganse a estudiar. Ok, profe. Pónganse a estudiar. Sale, pues nos vemos. Nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Y hasta luego.